¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Agenda Económica en las pantallas de CNN Chile, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros. Revisamos los temas más importantes de este miércoles y vamos a comenzar con información importante que se ha publicado esta tarde por parte de ENAP, que ratifica lo que ya se había adelantado a comienzos de esta semana. Bajan las bencinas, afortunadamente, en un tema particularmente sensible para la economía nacional este año. Hay una buena noticia al fin, porque la ENAP ha informado esta tarde que la bencina de 93 octanos y también la de 97 disminuyen sus precios a partir de mañana jueves, cuando se hace habitualmente la actualización de precios. 100 pesos por litro menos en el caso de la gasolina de 93 octanos, virtualmente 100 pesos también en el precio de la gasolina de 97 octanos. No hay variación en el caso del querosén. Y en el diésel, aquí viene una baja muy fuerte, 155 pesos menos por litro en el precio del diésel a nivel nacional. Por último, en el precio del gas, el licuado de uso vehicular, 22 pesos menos por litro. Con esa información entonces se confirma ya lo que había adelantado a comienzos de semana el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y se va de alguna forma también recuperando terreno respecto a esas enormes alzas que vimos a fines de marzo y comienzos de abril y que ha sido un verdadero dolor de cabeza para la economía nacional. Con esa información partimos y lo vamos a vincular de inmediato con el siguiente tema, que tiene que ver con el IPC, que conocimos precisamente hoy. Un dato que mostró variación nula respecto al mes de junio en particular. El índice de precios del consumidor, que mide precisamente la variación de los precios y de la inflación, mostró algo bien extraño para esta época del año, porque el mercado estaba esperando una caída de 0,3%. De todas maneras, puede ser un anticipo también de otros meses hacia adelante que vengan con mejores noticias desde el punto de vista de la evolución de los precios. ¿Qué fue lo que pasó y qué productos cambiaron con más fuerza? Francisca Bamondes nos cuenta. No es lo que esperaba el mercado, pero se acerca. El índice de precios al consumidor del mes de junio tuvo una variación nula, levemente por encima del 0,3% negativo que estimaban los especialistas. Esa señal positiva que refleja una estabilidad de precios. Sabemos que todavía existen presiones en productos esenciales, especialmente en algunos alimentos, pero también vemos buenas noticias. Bajaron los precios de los combustibles. La cifra, al igual que la de mayo, muestra una moderación en el alza de los precios. Esto a diferencia de lo que pudimos ver en marzo y abril, meses en los que se registraron aumentos de 1 y 1,3% respectivamente, marcados de manera fuerte por el traspaso a los precios locales del alza internacional del petróleo. Los precios prácticamente no varían entre mayo y junio, sin embargo vemos una aceleración de precios en términos interanuales, es decir, los precios en junio del 2026 están creciendo casi 4,3% en promedio respecto a lo que veíamos en junio del año 2025. La inflación sin volátiles también sube hasta un 3,4%. La situación sigue siendo de cuidado. Sumando este último dato, el IPC acumula un alza de 2,8% en lo que va del año y de 4,3% en 12 meses. Y a diferencia de los meses anteriores, los combustibles fueron una de las divisiones con las mayores incidencias negativas para el dato de junio. La baja de las gasolinas fue uno de los factores más importantes dentro del alivio que vimos en el IPC de junio. Esto es relevante porque el combustible tiene un efecto directo en los bolsillos de los consumidores, pero también un efecto indirecto en costos de transporte, logística y distribución. Lo llamativo es que junio suele ser un mes de IPC negativo. Así ha ocurrido los últimos 3 años. Las divisiones de vestuario y calzado y el transporte aéreo internacional registraron bajas. Sin embargo, los alimentos tuvieron alzas en 50 de los 81 productos que componen la división para la medición del INE. Una de las más importantes es la del pan, un alimento de consumo diario para muchas familias. Tenemos algunas divisiones, Francisca, que son muy importantes para el presupuesto del hogar, que siguen mostrando alzas importantes, como por ejemplo los alimentos, la salud también siguen mostrando en términos anuales aumentos de precios muy superiores al IPC general. Si bien el dato agregado está convergiendo lentamente a la meta, tenemos que tener cuidado. El descenso en el precio de los combustibles muestra una normalización parcial, pero todavía pueden quedar rezagos en el transporte, en la logística y en los alimentos. No basta con observar la baja de un precio aislado, hay que ver que esa señal se transmita al resto de la estructura de costos.
Las proyecciones para los próximos IPC son favorables y se espera un acercamiento a la meta de inflación que tiene el Banco Central. Y de aquí en adelante empezaría una desaceleración de la inflación en términos interanuales, pese a que los precios puedan seguir creciendo en términos intermensuales. Responde, por una parte, a la normalización del conflicto en Medio Oriente, entonces vemos que se empieza a disipar el efecto directo, sobre todo que vemos en términos de combustible, pero también reconociendo el bajo dinamismo de la economía que se ha visto reflejado tanto en indicadores de actividad económica como de mercado laboral. En cuanto a la tasa de política monetaria, los especialistas dicen que los datos recientes dejan más espacio para una baja, la que podría darse a fines de este año. Estamos viendo que de todas formas el Banco Central tiene espacio para recortar su tasa de política monetaria durante la segunda parte de este año, probablemente más hacia fines de este año, dado que la inflación va a continuar descendiendo gradualmente y de hecho estamos esperando que hacia fin de año la inflación esté en 3,7%. Para el IPC de julio se espera una moderación del dato, empujado en parte por la nueva baja en los combustibles que se dará este jueves. Vamos a ir a otro tema para hablar de la discusión del proyecto de reconstrucción que está avanzando en el Senado. La Cámara Alta ya se ha impuesto la fecha para su despacho, el próximo 15 de julio, queda muy poco, una semana. Y ayer la Comisión de Medio Ambiente despachó algunos de los puntos también que quizás están generando más controversia y más tensión también con sectores opositores. Estamos hablando de la invariabilidad tributaria y también de una medida propuesta en este proyecto que lo que busca es generar una suerte de indemnización a las empresas si es que se les quita la resolución de calificación ambiental para el desarrollo de algún proyecto. Esos dos ítems marcan las tensiones con la oposición. Partamos con lo que tiene que ver con la resolución de calificación ambiental, porque este martes en la Comisión de Medio Ambiente el gobierno introdujo algunas modificaciones a este respecto y los alcances que puede tener esta medida, que según confesó el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no tiene referencias todavía en la legislación internacional, bueno, ha abierto un debate bien interesante sobre el alcance que tiene. Conversamos sobre este punto con el ex subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázaval, sobre los objetivos que persigue y si está justificado o no. A su juicio se hace cargo de lo que él denomina el activismo medioambiental. Es una garantía que tiene que ver con el diagnóstico de la situación actual de la permisología y también de ciertas sentencias de la Corte Suprema que han aplicado más bien lógicas de justicia material, que no son muchas, pero hay algunas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con cuestiones claramente muy relacionadas al activismo judicial, respecto a lo cual se han escrito incluso libros. Evidentemente, esta norma apunta justamente a hacerse cargo de esa situación y efectivamente clarifica, creo yo, con las últimas indicaciones y también con esta última indicación que se presentó el día de ayer, que tiene que ver en el fondo con que hay una comisión arbitral designada por la Corte de Apelaciones para la evaluación de lo que significan el monto de los gastos que deberán ser reembolsados. Más certeza, ha dicho el gobierno, en lo que busca con esa medida y lo mismo también con la invariabilidad tributaria. Es quizás el punto más criticado desde la oposición, que ya amenaza con ir con este artículo al Tribunal Constitucional si es que se promulga la ley en estos términos. Conversamos con dos participantes de la industria también en el caso minero y en el caso tributario para conocer sus perspectivas. Desde la minería, Joaquín Villarino valora las certezas que puede entregar. Ricardo Escobar, exdirector de Servicio de Impuestos Internos, tiene dudas sobre algunos alcances de esta norma. Están en su propio mensaje, cumplir aquel objetivo para el cual fue enviado, que es reactivar la economía del país, y la reactivación de la economía requiere más inversión, y la inversión requiere agilidad, y esa agilidad hoy día está de alguna manera atrofiada por el sistema de permisos, y lo que hace este proyecto es simplificar el sistema de permisos sin bajar estándares por un lado, y en segundo lugar dar estabilidad a las inversiones con invariabilidad tributaria. Durante los últimos 20 años se han establecido 4 veces royalties al sector minero, se ha tenido 4 incrementos de carga tributaria, teniendo hoy día una altísima. Y por lo tanto, señales en la línea de que esto no va a variar en los próximos 20 años, nos parece que es una muy buena señal para el sector minero. Pero entiendo que no se refieren a los aspectos más técnicos del tema de invariabilidad tributaria. Por ejemplo, aspectos que tienen que ver con cómo se solucionan los conflictos, aspectos que tienen que ver con
la definición de proyectos y de quién va a ser el contribuyente que va a estar afecto al impuesto, cómo se calculan las bases, cuestión que hay una referencia un poco al voleo a que esto lo va a ver el Servicio de Impuestos Internos en una resolución. Yo creo que son problemas que requieren una mejor definición en la ley y tal como está el proyecto probablemente va a ser insuficiente. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, la SUBREI, así se le conoce, entregó el reporte con el flujo de comercio exterior de nuestro país, las exportaciones e importaciones del primer semestre del año. Y en los envíos chilenos al exterior se marcó un hito bien relevante, superaron los 60.000 millones de dólares entre enero y junio. Es la primera vez que se supera la barrera durante la primera mitad del año y marca además un alza, este rendimiento de los primeros 6 meses, superior al 14% en comparación al mismo periodo 2025. Vamos más al zoom, en detalle en junio hubo un crecimiento de 25% en las exportaciones comparado al sexto mes del año 2025. Y esa puede ser una noticia bien alentadora por un eventual repunte quizás de la actividad económica a nivel nacional. Las exportaciones mineras son por lejos el ítem más relevante. Se registró una exportación de más de 36.000 millones de dólares en comparación al año 2025 y un crecimiento entonces de más de 20%. El cobre en particular subió más de 11,5% en su exportación. En valor también le fue muy bien al litio. Mientras tanto, otros sectores, como el sector frutícola, anotó un alza de 1,1% y las exportaciones del sector de la industria de alimentos también registró un nuevo máximo histórico en los primeros 6 meses. Totalizó retornos por 7.100 millones, registrando un crecimiento de 4,2% en comparación al año anterior, impulsado principalmente por mayores envíos de salmones y truchas. Una industria que podría empujar también a niveles récords sus envíos de este año. Por otra parte, el sector de vinos acumuló una caída de 8,9%, un sector que está preocupado por el menor consumo a nivel internacional. Eso a grandes rasgos y en el detalle de los productos también más exportados. Vamos a escuchar a la subsecretaria Paula Esteves, quien hizo un análisis también del significado que tiene este crecimiento de los primeros 6 meses del año. En un escenario económico internacional desafiante, superar por primera vez los 60.000 millones de dólares en exportaciones durante un primer semestre es una muy buena noticia para Chile. Refleja la solidez de nuestra oferta exportadora y confirma que el trabajo por abrir, diversificar y profundizar mercados está ampliando las oportunidades para nuestros exportadores. Un comercio exterior dinámico fortalece el crecimiento del país, genera más empleo y crea mejores condiciones para atraer la inversión. Y nos vamos ahora a una revisión de noticias de esta jornada y vamos a comenzar con novedades que vienen desde el mundo minero porque Chile y Argentina reactivaron el Tratado de Integración y Complementación Minera durante una nueva reunión ordinaria de la Comisión Administradora de este tratado. El encuentro se realizó en Buenos Aires y marca el inicio de una nueva etapa, dijeron las autoridades, en la relación económica minera entre ambos países. Lo que busca es generar nuevas oportunidades estratégicas para el desarrollo del sector minero y llega en un momento particularmente importante porque hay altas expectativas por las millonarias carteras de inversión en ambos países. Mientras en Chile supera los 100.000 millones de dólares para el próximo quinquenio, en proyectos en Argentina ya se acerca a los 50.000 millones de dólares en carpeta. El tratado, suscrito en 1997, promulgado luego en 2000, facilita el libre desplazamiento de trabajadores, equipos y materiales mineros dentro de las zonas de integración binacional, un asunto que será crítico para el desarrollo de un polo minero binacional en el norte de nuestro país. Y vamos a otro tema, las exportaciones de litio, hablando de minería precisamente, alcanzaron su mayor nivel desde el año 2023, en el primer semestre. Así lo informó el Banco Central. Durante los primeros 6 meses del año, las exportaciones de litio superaron los 3.200 millones de dólares. En comparación con el mismo periodo del año anterior, la cifra se triplicó. Del total de las exportaciones realizadas por Chile durante estos primeros 6 meses del año, el denominado oro blanco representó el 5%, gracias a un mejor precio fundamentalmente.
China se mantuvo como el principal destino de exportaciones de litio, al concentrar el 55% de las compras, equivalentes a más de 1.700 millones de dólares. Y por último nos vamos con algunas noticias de mercado, porque el petróleo se disparó en las últimas horas tras el quiebre del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Todo esto después del anuncio del presidente Donald Trump de desahuciar el alto al fuego con el régimen persa. El precio del petróleo intermedio de Texas, el llamado WTI, que nos sirve de referencia en el mercado americano, alcanzó los $76 durante la mañana. En tanto, el barril de crudo Brent subió un 6,2%, llegando a 78,77. Trump confirmó un bombardeo contra parte de la isla de Harg, ubicada en el Golfo Pérsico. El mandatario aseguró que Estados Unidos atacó con mucha fuerza a Irán. Esta ofensiva plantea ahora una cierta incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con los mercados petroleros, y se produce después de que fuerzas iraníes atacaran 3 embarcaciones comerciales en el estrecho de Hormuz. Un hecho que ha elevado las tensiones en la región y reaviva la preocupación entonces por nuevas posibles interrupciones de suministro mundial de petróleo. Y nos vamos a una pausa, no se vayan. Al regreso de la entrevista de hoy conversamos con el presidente de la Cámara Portuaria y Marítimo de Chile, Camport. Estamos con Daniel Fernández al regreso de la pausa. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a ir a la entrevista de hoy, en la que vamos a abordar un interesante estudio que ha hecho un análisis sobre las capacidades portuarias que tiene nuestro país. Hace una proyección también estimada respecto a las capacidades que se necesitarán a futuro, dado distintas variables. Y lo más interesante, y quizás también lo más noticioso, es que recomienda este estudio postergar la construcción del puerto exterior de San Antonio, que es una iniciativa que ha sido considerada también por ciertos actores estratégica para nuestro país. Eso queda en vilo a la luz de estos antecedentes, y vamos a profundizar en este tema junto a Daniel Fernández, el presidente de Camport, la Cámara Marítima y Portuaria de Chile. Daniel, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un poco de contexto primero para este estudio. Ustedes llamaron a una licitación pública y finalmente fue adjudicado este estudio y el desarrollo a Port Consultants de Rotterdam, una empresa especialista también en este ámbito. Primero, Daniel, partamos por el origen del estudio. ¿Por qué lo solicitaron ustedes desde Camport? Bueno, nosotros consideramos que no hay un plan a nivel global por parte del Estado de Chile respecto de las próximas concesiones portuarias. Se ha hablado mucho del proyecto de gran escala de San Antonio, sabemos las dificultades que ha ido acarreando el proceso, los costos que tiene, pero sentimos nosotros, y así lo hemos declarado desde hace tiempo, que se han descuidado los proyectos que deben licitarse como consecuencia de la renovación de concesiones que están venciendo entre el 2030 y el 2034. Me refiero a San Antonio, a Valparaíso, a Iquique, a Arica, San Vicente, la mayor parte del puerto de Chile. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, como tú bien decías, pedir a 4 consultoras de escala global que nos presentaran propuestas para hacer un estudio del sistema logístico portuario completo. Esto es de Arica a Puerto Montt, abarca más o menos el 90% de la carga, y que ellos libremente, en su especialidad y con su independencia y con su reputación, nos dijeran qué es lo que estiman que habría que hacer en términos de inversiones para ampliar capacidad, considerando las proyecciones de demanda que ellos mismos tenían que desarrollar. Claro. Daniel, y en ese sentido, ¿cuál es el diagnóstico que hay respecto a la capacidad actual y la futura, sobre todo la que se necesita hacia adelante para un área como esta, la del sistema portuario, que es fundamental para el Chile de hoy, el Chile que exporta anualmente más de 100.000 millones de dólares? Sí, bueno, el 60% más o menos del PIB chileno es comercio exterior y el 95% del comercio exterior pasa por los puertos chilenos. Por lo tanto, el peso de esta actividad industrial en la economía es potente. Y no solo en la economía en la que se entiende una cosa industrial clásica, sino que los productos de importación son muy importantes en la canasta básica. O sea, en Chile se importan lentejas, azúcar, carne, arroz, aceite. La mayoría, entre un 60 y un 70% de esos productos, trigo, son importados.
Entonces, esto afecta, a medida que hay mayores costos portuarios, esto afecta al bolsillo de las personas. Y para los exportadores, si no llegamos a los mercados de destino con buenos precios, no vamos a poder competir con otros productores de fruta, de vino, de salmones, etc. Entonces, sí, claro, hay que tratar de que este proceso sea a los menores costos posibles. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que hay que mejorar la gestión de lo que hoy día tenemos. Hoy día tenemos graves problemas de gestión en acceso, en tiempos que se utilizan en los turnos de operación portuaria, en los camiones, y eso hay que abordarlo ya mismo. Ahora, a partir de ahí, sí hay que pensar en las inversiones, y ahí el estudio divide en 3 zonas: macrozona sur, macrozona centro y macrozona norte. Lo que llama sur es de Concepción al sur, y en esos lugares, digamos, los puertos ahí, hay sobrecapacidad, por lo tanto, necesidad de inversión no hay mucha. Okay. San Vicente va a licitar ahora, pero las mismas bases muestran que va a licitar concesión, pero muestran que no hay grandes inversiones que hacer. En la zona norte, sí, en el caso de Iquique y Arica, sobre todo en Iquique, hay que hacer inversiones, pero que no son de gran escala, son más bien operativas, equipos, etc. Y en la zona central, que es donde se concentra, ¿no es cierto?, 70% de la carga chilena. Claro. Hoy día el movimiento de contenedores, que es donde nos interesa particularmente, es de 2,7 millones de contenedores al año. Y la capacidad hoy día es más o menos de 3 millones, o sea, de contenedores. Entonces estamos como un poco cerca. Pero hay un proyecto, que es el proyecto de desarrollo de Valparaíso, sí, que aumenta en 1 millón de contenedores la capacidad. Por lo tanto, hacia el 2035 más o menos nosotros deberíamos tener 4 millones de contenedores de capacidad y una demanda, Daniel, estimada de 2. Claro, y en base a ese análisis es que concluye este informe que no sería entonces necesario, por ahora al menos, la extensión de San Antonio. Y eso ha aparecido como uno de los temas noticiosos también de este informe. ¿Cuáles serían las razones entonces para postergar al menos esa extensión? Bueno, corrijo lo que recién dije, parece que dije 2,7 como proyección. No, 2,7 millones es lo actual. Ajá. La proyección es 3. Si en el 2036 tenemos 4 millones, estamos bastante bien. Perfecto. No, esa proyección no es una proyección de PGB, ni una tincada, ni una opinión. Aquí se encuestó y se vio las proyecciones de la industria como la fruta, la pesca, forestal, minería, energía y retail, para ver cuáles serían los potenciales cargas para desarrollar. O sea, un estudio bien profundo de demanda. Y lo que muestra es que con esas inversiones en Valparaíso es más que suficiente para acomodar la demanda que va a existir. Y por lo tanto, los consultores recomiendan postergar San Antonio por el momento, porque no se justificaría esa inversión, y sí se podría acomodar la carga en otros puertos de Chile. También recomiendan ir revisando cada 5 años la evolución de la demanda para ver si hay quiebre particulares o específicos, claro, que ameritan usar esta situación. Interesante, Daniel, eso desde el punto de vista de la inversión que contempla esa extensión, porque son más de 4.000 millones de dólares, corrígeme si me equivoco con la cifra, pero los que se requerirían para una inversión de ese tamaño. Eso es bien importante porque hay que tomar esas decisiones pronto, entonces, ¿o no? A ver, el proyecto en Valparaíso, que es un proyecto que ya está diseñado, tiene aprobación ambiental, cuenta con el beneplácito de la mayor parte de las comunidades, se enviaron las bases de licitación al Tribunal de Libre Competencia, está muy avanzado, es un buen trabajo ahí. Es un proyecto que tiene un costo estimado de 900 millones de dólares para aumentar en 1 millón de contenedores, ¿no es cierto?, la capacidad. Ese proyecto debe hacerse lo antes posible y es un buen proyecto. Ahora, respecto del proyecto San Antonio hay 2 etapas. Una es que se llama molo de abrigo, que es la construcción, ¿no es cierto?, la protección que permite que las aguas estén tranquilas, por así decirlo, abrigadas para que recalen naves. Y ahí lo que está planteando la empresa portuaria es ya se licitó para la construcción, con un costo estimado de $1.000 millones, que aparentemente sería con un crédito avalado por el Estado o con un subsidio entregado por el Estado. Esa es la decisión que el Estado, el gobierno en particular, tiene que tomar. Si quiere garantizar un crédito o quiere financiar 1.900 millones de dólares en un molo de abrigo, para después más adelante ver en qué momento y de qué manera se desarrolla la segunda parte, que de todas maneras va a ser una licitación a concesionarios privados. Es una decisión que tiene que tomar el gobierno los próximos días. Daniel, y ahora a la luz de este informe, el hecho de que no se necesite aumentar de manera tan fuerte o tan grande la capacidad portuaria,
¿es un signo de que nosotros como economía estamos más estancados o que tenemos otra forma más eficiente de gestionar la capacidad que ya tenemos? No, es mucho más lo primero. Si tú miras las curvas, por ejemplo, los últimos 10 años no ha habido crecimiento prácticamente del movimiento de los contenedores en Chile. Y eso tiene que ver con la economía, en gran medida. ¿Cierto? Hay una ralentización de la economía. Claro, si uno cree que vamos a volver a crecer el 4 o 5%, no sé quién hoy día lo plantearía, yo no lo he escuchado. Bueno, uno tiene que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades de infraestructura. Pero eso es lo que se supuso hace 15 años cuando se evaluó el proyecto de San Antonio, crecimientos del 3%, que nunca se dieron. Por tanto, efectivamente revela un estancamiento de la economía, que ya no es secreto, y también condiciones externas, porque también la demanda de comercio exterior ocurre en los países que también, ¿no es cierto?, demandan. Y eso también está más o menos estancado. Entonces, sí revela una economía, ¿no es cierto?, que no evoluciona desde hace un tiempo. Claro que sí, y eso es evidentemente muy preocupante y es el asunto que ahora está concentrando también la discusión política por estos días. Daniel, muchísimas gracias por conversar con nosotros sobre este estudio, muy amable. Gracias a ustedes, estén bien. Gracias. Así estamos cerrando esta edición de CNN Chile y de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros y quédense porque vienen más informaciones, lo más importante del día, en otra edición de CNN Prime. Hasta mañana.